Hermanos, hoy reanudamos la predicación expositiva del libro de Génesis y el mensaje del día de hoy lo he titulado En medio de la prueba, Dios te acompaña. En medio de la prueba, Dios te acompaña. En múltiples ocasiones, mis hermanos, y por distintas razones, la mayoría de las personas piensan que están solos. Principalmente cuando se atraviesan pruebas, cuando se está atravesando adversidades, el ser humano considera que todos le han abandonado de alguna manera. Y aquí se cumple la paradoja de la vida que dice, solos pero acompañados. Así es, aunque en algún momento de nuestra existencia terrenal hay situaciones que nos hacen sentir que estamos solos, realmente no estamos solos, estamos acompañados. Y hoy la gran mayoría de nosotros sabemos que esa compañía no es de una multitud de personas, sino que esa compañía que en cada momento nosotros tenemos es la presencia misma de Dios, su Santo Espíritu que ha sido derramado en nuestros corazones para ser nuestro sustento, nuestro alentador, para ser quien nos consuela, quien nos confronta también, pero quien nos fortalece, nos anima, nos estimula y nos impulsa para que sigamos avanzando y no nos quedemos estancados aún en medio de las dificultades. Sin embargo, mis hermanos, cuando estamos atravesando dificultades, desafíos en nuestra vida diaria, caemos en el pesimismo al creer que estamos solos. Y te pregunto, ¿te ha pasado? Claro que sí. A todos de alguna manera nos ha pasado. Y mis preguntas retóricas que nunca faltan en el mensaje. ¿Te sientes por alguna extraña razón que no puedes explicar abandonado? ¿Te sientes abandonado? ¿Te dejas llevar de alguna manera por la depresión, por el desánimo, por la ansiedad, el temor, la angustia? ¿Y consideras que todo está perdido? ¿Te ha pasado? Mis hermanos, es mi esperanza y mi gran anhelo de mi corazón que en esta mañana la palabra de Dios y el poder de su Santo Espíritu nos ayude, nos fortalezca y nos ilumine nuestro entendimiento y nuestro corazón para que entendamos que todo tiene un propósito. Y por eso el título, En medio de la prueba, Dios te acompaña. En medio de la prueba, Dios te acompaña. Así que, dicho esto, vamos a la palabra de Dios. Y para los invitados que están hoy acompañándonos, es nuestra costumbre siempre honrar la palabra del Señor poniéndonos de pie. Así que vamos a ir al libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, a partir del capítulo 37, y ahí está proyectado. Y voy a estar saltándome algunos versículos a partir del verso 36, y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Verso 28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, escuchen, sacaron ellos a José de la cisterna, allí lo habían metido, ahora lo estaban sacando, y le trajeron arriba
y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Vamos al último verso del capítulo 37, el verso 36. Y los madianitas le vendieron a Egipto, en Egipto, a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Amén. Hermanos, por favor, acompáñenme en oración. Padre Santo, Padre eterno y Padre nuestro, hoy estamos aquí delante de tu presencia, Señor, con un corazón dispuesto, con un corazón abierto y sensible a tu palabra, a tu consejo, Señor, a la administración que tú vas a hacer en cada uno de nosotros a través de tu bendita palabra. Y yo te pido, Señor, que tu mensaje sea enriquecido por tu presencia, que sea el poder de tu Santo Espíritu que esté fluyendo de mi corazón al corazón de los oyentes. Señor, que tu presencia sea patente, que esté ministrándonos, que esté derrumbando o quitando todo argumento de mentira que el enemigo ha querido traer a la mente y al corazón. Señor, que hoy salgamos de aquí fortalecidos, que tu verdad quede implantada en nuestro ser, Señor, y que por tu gracia y tu favor podamos seguir caminando en tu justicia y en tu verdad. Porque todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos, gracias. Hermanos, hoy estaremos siguiendo la vida de José y viendo el obrar de Dios a través de su vida, pero no solamente eso, sino que a través de esta historia, y la narrativa bíblica es una historia, y con esto no quiero decir, para que no vaya a haber una mala interpretación, no estoy diciendo que es un cuento, ni que tampoco es una fábula, no, porque es palabra de Dios, pero es una historia, y es una historia que debe traer a nuestra vida aplicaciones. Y la historia de José se parece mucho a la historia de muchos de nosotros. Y tal vez alguien diga, pero si yo nunca fui vendido a la esclavitud. Permítame recordarle en el amor de Cristo que todos éramos esclavos. ¿Y esclavos de qué? Esclavos del pecado. Vivíamos en esclavitud del pecado. Estábamos bajo un señorío y bajo un gobierno, aunque no lo viéramos así, pero es una realidad espiritual. Cuando nuestra vida está entregada al pecado, al libertinaje, entonces estamos debajo de un poder y debajo de una autoridad. Y la palabra lo dice específicamente el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás y a sus huestes de maldad. Entonces, de alguna manera sí éramos esclavos, y por la gracia y misericordia del Señor nos ha libertado, nos ha tocado y nos ha llamado para que su tremenda, infinita y poderosa, amorosa y todos los superlativos que le queramos dar, hermanos, porque el Señor se lo merece. La luz de Cristo viene, toca, alumbra cada corazón, porque todos estábamos en la misma condición. Hermanos, y voy a usar un lenguaje figurado, porque dentro de este lenguaje encontramos una herramienta que se llama tipo o figura. Y el tipo o figura es para referir a una persona o a un pueblo o a una situación, en este caso a una persona que apunta a algo mucho más glorioso, grande e infinito. Así que la vida de José de alguna manera contrasta con Cristo y apunta directamente a nuestro Señor Jesucristo. José fue rechazado por sus hermanos. Cristo Jesús vino a su pueblo, vino a los judíos, vino a los suyos, y los suyos le rechazaron. José fue vendido por 20 monedas de plata a los mercaderes madianitas. Cristo, el Señor Jesús, fue vendido por Judas por 30 monedas de plata, 10 más.
porque Él es infinitamente más grande. Fue vendido también. A través, hermanos, de José vemos que fue llevado a Egipto y vendido como esclavo a Potifar. El Señor Jesús fue entregado a los sumos sacerdotes y a los religiosos de la época, y ellos posteriormente lo entregaron al Imperio Romano, a los romanos, y fueron ellos, por el consentimiento de Dios, porque Dios es soberano, que permitió para tu bien y para el mío que así sucediera. A través de la vida de José, el pueblo de Israel alcanzó la bendición y la herencia de la tierra prometida. Y a través de Cristo Jesús, que es la tierra prometida, que es la simiente en la cual serían benditas todas las naciones de la tierra, hoy todos nosotros podemos disfrutar de esas bendiciones. Sin embargo, mis hermanos y amigos aquí presentes, en medio de este oscuro panorama, podemos preguntarnos, si no conociéramos la historia de José, si no conociéramos el resto de la historia que tiene un final feliz, pero que si solo conociéramos esta parte, pudiéramos preguntarnos, ¿qué futuro esperanzador podría tener? ¿Qué futuro podría tener? Y conéctelo con cualquier situación que usted esté viviendo. ¿Quién podría imaginar algo bueno para este hombre en medio de tan aparente y grande mal? Hermanos, ¿y acaso no es lo mismo que nos pasa a usted y a mí? En medio de situaciones, en medio de adversidades, en medio de una difícil prueba que estemos atravesando, a veces no pensamos que todo está perdido. No obstante, mis hermanos, déjeme decirle esto: aún en medio de las pruebas, aún en medio de los procesos y la aparente adversidad, podemos ser bendecidos. Se lo diré una vez más: aún en medio de la adversidad, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la prueba, somos bendecidos. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque los propósitos de Dios, aunque muchas veces son ocultos para nosotros, sus caminos son perfectos. No estamos solos. Yo quiero decirte, hermana, hermano, que en medio de cualquier desafío, en medio de cualquier adversidad, en medio de cualquier contratiempo en el que la vida te ha puesto, déjame decirte que no es casualidad. Eso es humanismo, no es casualidad. Es la soberanía y el gobierno absoluto de Dios, que por alguna razón que en el momento no podemos entender, al igual que José, Dios nos ha puesto allí por distintas razones. Y a medida que vamos avanzando y que vamos caminando en medio de esa prueba, en medio de esa dificultad, entonces Dios va revelando progresivamente su voluntad y vamos entendiendo y vamos razonando en nuestra humanidad por qué es necesario que estemos allí. Cuando enfrentamos procesos en medio de ellos, y esto lo voy a hablar a nivel nuestro, no a nivel de José, porque José no abrió nunca su boca. La palabra no dice nada al respecto. Pero hermanos, cuando estamos atravesando procesos difíciles, está el lamento, está la queja y el reclamo. Y humanamente es válido que nos quejemos, es válido que nos lamentemos y es válido que reclamemos. Y algunas veces decimos, ¿dónde estás, Dios? ¿No lo has dicho? Yo sí lo he dicho. ¿Dónde estás, Dios? Y algunos son aún más atrevidos y más osados y dicen, Dios, si verdaderamente existe, manifiéstate ahora que te necesito. A veces pensamos,
esto no va para ningún lado bueno. De esta no salgo. Dios me abandonó, no tengo esperanza alguna. Hasta aquí llegué. ¿No le ha pasado? ¿O yo soy el único? A mí me ha pasado, y más en estos últimos 2 años. Pero he aprendido a vivir el proceso. Y en medio del proceso es que nos fortalecemos, mis amados. En medio del proceso es que aprendemos a amar profundamente a Dios, a Cristo, a su obra redentora, su bendita palabra y su Santo Espíritu. Porque de alguna manera Él se manifiesta y nos toca y nos hace entender que no estamos solos, que Él está ahí caminando con cada uno de nosotros. Dios el Señor, en medio de esos procesos, nos quiere enseñar 5 cosas que yo enumeré. Número 1, fe. Fe. Hermanos, cuando hay abundancia, cuando hay holgura, en todos los sentidos, en el aspecto financiero, en el aspecto social, familiar, es muy fácil tener fe. ¿Sí o no? Todos tenemos una fe tan gigante que este edificio nos queda pequeño. Tocamos allá al cielo, como dice un pastor amigo, casi que vamos y tomamos tinto con Jesús. Cafecito, quiero decir. Hermanos, es en medio de la prueba, en medio de la dificultad, donde se va forjando como el buen alfarero, coge una herramienta y coge una vasija de barro, que somos todos nosotros, y Él la va perfeccionando para que después de que la mete en el horno, sale algo hermoso, ¿verdad? Pues en medio de la prueba, Dios hace que florezca la fe. La fe no es tuya ni es mía. La fe es un don de Dios. Así lo dice la palabra. Y eso quiere decir que todos nosotros hemos recibido el implante de la fe. Dios ha hecho una obra tremenda sin que el hombre alcance a entender la obra portentosa que Dios ha hecho. Eso es lo que dice Eclesiastés 3:11. Me fascina ese texto. Hermanos, la llave que abre la puerta de tu bendición, la llave que abre la puerta de tu bendición se llama fe. Y es una llave maestra. Ustedes saben que es una llave maestra, ¿verdad? Que abre todo tipo de puertas. Esa es la fe. Que tú no ves con los ojos naturales, tú ves con los ojos del espíritu, con los ojos del alma. Esa es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe, esa es la fe. No la que se mira con el razonamiento y el entendimiento humano. No, una fe poderosa es aquella que trasciende, que mira más allá de los hechos. José no se quedó allí. José estaba viendo, y antes de pasarlo por la prueba, el Señor le dio sueños y le mostró la gloria y le mostró a dónde lo quería llevar. Pero tuvo la necesidad de ser formado a través de un proceso. Hermanos, y todos nosotros tenemos que ser formados a través de procesos. En primer lugar, la fe. En segundo lugar, la confianza. La fe te mueve a lo segundo, a la confianza. Si no tenemos fe, no hay confianza. Porque a veces en medio de la prueba desfallecemos. Porque a veces nos sentimos perdidos. Hasta aquí llegué, ya no puedo más. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué esto a mí? ¿Por qué me pasa? ¿Hasta cuándo? ¿Dónde está tu confianza? ¿Estás confiando en ti, en tu fuerza, en tu capacidad? ¿Estás confiando en tu intelecto, en tu razonamiento? ¿O estás entregando tu vida a Cristo? Ese es lo que el Señor quiere, que tú te despojes de ti mismo. Hermanos, yo era una persona que quería tener el control aquí todo el tiempo. Y cuando no tenía el control, me enojaba y luchaba por todos los medios, porque es que yo quiero y tengo la imperiosa necesidad de estar en control. Hasta que un día el Señor me dejó desnudo espiritualmente y entendí a través de un proceso largo
que la confianza no está en mí, debe estar en Dios. Porque Él es el Dios que creó los cielos y la tierra. Él nos creó a todos nosotros, hermanos, y puede haber algo más extraordinario, algo más hermoso, algo más maravilloso que entregar la vida al que todo lo puede. De todas maneras, la vida le pertenece a Él. Como dijo el apóstol Pablo, mejor lo hago de buena gana, porque de todas maneras estoy obligado. Sí, mis amados, de todas maneras un día Él nos va a llamar a cuentas. Y su hálito y su soplo de vida humanamente va a terminar un día. Entonces, ¿por qué no ahora entregarnos voluntariamente? Primero, fe. Segundo, lo que aprendemos en el proceso, confianza. Y esto le sobraba a José. El tercero es paciencia. Nos falta mucha paciencia, ¿verdad? Nos falta mucha paciencia, pero este es el eje central. Y por eso lo coloqué en el tercer lugar. La falta de paciencia nos atrasa o nos promueve. La falta de paciencia nos va a robar la poca o mucha fe que tengamos y va a hacer que perdamos la confianza. Pero si tú tienes paciencia, la paciencia te va a promover, la paciencia va a alentar tu fe, la paciencia va a alentar tu confianza en esos momentos en que te sientas en medio de la prueba débil, angustiado, debilitado, acabado, sin ánimo, sin fuerza. Entonces viene el poder de Dios y te dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y tendremos que decir, como lo dijo Pablo: ahora lo entiendo, entonces ahora de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, porque cuando soy débil, soy fuerte, porque reposa sobre mí el poder de Dios. Amén. Hermanos, primero fe, segundo confianza, tercero paciencia, y la paciencia te va a promover al cuarto, que es la esperanza. Esperanza. Nuestra esperanza ya no está en nosotros. Nuestra esperanza no está en nada terrenal. Nuestra esperanza es una esperanza viva, porque tiene nombre y se llama Cristo Jesús. Y Él es nuestra esperanza. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Dios. Y hoy la palabra te dice: Él es tu Dios. Él es tu Señor. Él es tu Salvador. Él es tu Redentor. Él es tu restaurador. Él es el que cambia todo ese panorama oscuro y lo lleva a una realidad mucho más grande, llena de luz, llena de fe, llena de confianza, llena de paciencia y llena de esperanza, con el ánimo de que alcances lo siguiente, que es la victoria. La victoria, mis hermanos. Cuando estamos atravesando un proceso, es para que al cruzar esa puerta seamos victoriosos. No para que nos jactemos, no. Para que le demos la gloria a Dios. Para que nuestra fe, nuestra confianza, nuestra paciencia y nuestra esperanza sea fortalecida. Porque ahora lo hemos comprobado en nuestro propio ser, en nuestra propia carne, que tenemos a un Dios omnipotente, omnisciente, todopoderoso, todo misericordioso, todo amoroso, y que nunca nos abandona. Hermanos, bienaventurado el hombre que puso en Dios su confianza. Y aquí voy a ir al Salmo 40, del verso 1 al 3. Y podría pasar el resto del mensaje hablando del Salmo 40, porque es un salmo precioso, pero voy a dar solamente unos toques superficiales. Escuchen lo que dice. Escuchen lo que dice, lo que dijo y lo que nosotros tenemos que decir como el salmista. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hermanos, sea paciente en medio de su prueba, en medio de su angustia, en medio de su desesperación, en medio de lo que sea que esté atravesando
clame pacientemente al Señor, porque hay una promesa en toda su palabra, pero específicamente en este salmo que dice que Él inclina su oído y escucha tu clamor y el mío. Y ahora mire lo que dice en el verso 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Bendito sea el Señor. Hermanos, quiero llamar su atención a la primera frase que encontramos aquí en este texto. Y me hizo sacar. Y quiero recordarle lo que hicieron los hermanos de José. Lo metieron en la cisterna con el ánimo de quitarle la vida. Pero allí dice, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba. Hermanos, Dios, así como permite que a veces hayan personas o que a veces hayan situaciones que te depositan o te meten en esa cisterna, en ese pozo, es Él quien manda. Y a veces puede mandar a los mismos que te han metido, como le pasó a José, para que te saquen. Para que te saquen. Y si no son ellos, el Señor va a enviar a alguien. Y si no es alguien literal, va a enviar una palabra escrita en la Biblia. No una palabra lisonjera, no. Su palabra llena del poder del Espíritu Santo. Y esa palabra rema va a tocar tu corazón y te va a sacar de allí, de ese lamento, de ese pozo de tristeza, de esa ansiedad, de ese temor, de ese miedo y de esa inseguridad. Y te va a volver a la realidad. Dice la palabra que me hizo sacar del pozo de la desesperación y que puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. El Señor te va a poner sobre algo sólido, firme, inconmovible. Y esa roca, la mayoría de nosotros sabemos que es Cristo Jesús. Ahí es el lugar de nuestra seguridad. Y regresando a la historia, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba. Inicialmente los hermanos solo sabían que le traían arriba para venderlo a los madianitas como esclavos y luego ser llevado a Egipto. Lo que no sabían es que esa palabra de que traído arriba, solo Dios sabía. Ni el mismo José entendía, pero él iba confiado, seguro y firme, pero no sabía qué significaba eso de ponerlo arriba. El Señor puso a José en el lugar más alto de esa época al hacerlo segundo después del faraón, gobernante de toda la nación de Egipto. Tú y yo no sabemos a dónde nos va a poner el Señor cuando Él dice en su palabra que nos sacó de ese pozo cenagoso, de esa cisterna, para ponernos arriba. ¿Sí me están entendiendo, mis amados? En un lugar de privilegio. En un lugar de privilegio. Solo hagamos como José. No se quejó, no se lamentó. Él tuvo fe, él tuvo confianza, él tuvo paciencia y él estaba lleno de esperanza y fue puesto en un lugar de victoria. Hermanos, dice en el verso 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. ¿Qué es ese cántico nuevo? Hermanos, dígame si no, porque a mí me ha pasado un montón de veces. Cuando atravesamos esa prueba, ¡ay! ¡Qué alivio!, ¿verdad? ¡Qué gozo! Cómo se nos dibuja una sonrisa en nuestro rostro, nos llenamos de gozo. Es como dice la palabra, el Señor pone un cántico nuevo. Gritamos, saltamos, nos gozamos, nos disfrutamos. Pues hermano, déjeme decirle que ese gozo debe estar permanentemente en tu vida y en tu corazón.
ninguna prueba, ninguna dificultad, ninguna ansiedad, ningún temor te saque de ese confort, de disfrutar del gozo del Señor. Hermanos, Dios se manifiesta en nuestras vidas por medio de giros inesperados. Dios se manifiesta en tu vida, en tu vida, en tu vida y en la mía de maneras inesperadas, por medio de giros inesperados. Por eso dice la palabra, cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que han subido al corazón del hombre sin que él alcance a entenderlo. La grandeza de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios. A veces pensamos en los momentos más difíciles de nuestra vida, qué cruel es Dios, ¿por qué permite que pase esto? No es por amor, es por amor, porque Él nos quiere enseñar, Él nos quiere fortalecer. Es como un soldado cuando es entrenado para ir a la batalla. Pasa por pruebas difíciles, tiene un entrenamiento rudo. Y si alguna vez nosotros tenemos la oportunidad de ver desde acá afuera cómo entrenan a un soldado, diríamos, qué perversos esos hombres, cómo ponen en todas esas series de pruebas a estos pobres muchachos. No, ellos cuando van al campo de batalla van fortalecidos. ¿Y sabe qué les sirve esa práctica, esas pruebas tan difíciles que pasaron? Para preservar la vida. Y en este ámbito, hermanos, a cada uno de nosotros nos sirve para preservar nuestra vida espiritual. Porque quieran pensarlo o no, estamos en una transición. La vida humana, la vida natural, simplemente es un puente. Y la muerte es ese puente que nos lleva al lugar o al destino final. Y solo hay dos destinos, no hay más. La vida eterna o la muerte eterna. Y si quiero ser más práctico y más realista, solo existe la vida eterna o el infierno. Y es ahora donde tenemos que prepararnos para ese momento. Dios a veces nos aleja de personas que no nos merecen. A José lo alejó de sus hermanos porque no lo merecían. Hermanos, amigos, a veces el Señor te va a alejar de personas que no te merecen, con un propósito. Para cumplir sus planes, Dios nos aparta para Él. Y ese nos aparta quiere decir que nos separa. Pero eso no va a impedir que seamos procesados. Por el contrario, cuando somos apartados para Él, más procesos tenemos que enfrentar. ¿Por qué? Porque necesitamos modelar a Cristo y necesitamos ser luz en medio de las tinieblas y en medio de la oscuridad. Necesitamos que en nuestra vida diaria podamos reflejar a Cristo Jesús. Por eso Él nos aparta, por eso Él nos procesa. Nos aleja de alguna manera de personas por un tiempo para llevar a cabo su obra y cumplir sus propósitos. Dios procura, hermanos, escúchenme en esto, Dios procura un ambiente en el que su justicia se exhibe. A José le tomaría 16 años. Fue vendido como esclavo a los 17, pero llegó a la cúspide, a ese lugar de arriba, a los 33. Pasó 16 años difíciles, diferentes pruebas, pero aprendió a reconocer el amor, la misericordia, la sabiduría y el poder de Dios. El Señor sorprende, hermanos, el Señor sorprende a los condenados con la maravilla, la hermosura de su misericordia. Y todos nosotros, de alguna manera y en algún momento, estábamos condenados. Y Él nos sorprendió. Para ir finalizando, mis hermanos, regresemos a Génesis. Ahora en el capítulo 39 continúa la historia de José y les voy a compartir solo 2 versículos más. Dice en el 39, llevado pues José a Egipto,
Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, le compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mire dónde lo llevó el Señor. No fueron los hermanos, fue el Señor. ¿Dónde lo colocó? ¿Quién lo adquirió? Porque esa palabra comprar quiere decir en la traducción más literal del griego al español, adquirió. Y lo adquirió Potifar. ¿Y quién era Potifar? Era oficial de Faraón, capitán de la guardia. Lo puso en el centro mismo del palacio. Es como decir hoy que a una persona se le coloque en el centro mismo de la Casa Blanca. Vaya allá a lavar los baños. Pero lo que no saben, ni el que va a lavar los baños, es que de ahí puede ser el presidente. Sí, ese es el propósito eterno de Dios. Mire cómo Dios trabaja de una manera que es total, infinitamente diferente a la nuestra. Es totalmente diferente. Cómo el Señor lo coloca en el lugar preciso, no en la mejor manera, ¿verdad? Porque ¿quién pudiera pensar que alguien que llegó como esclavo se va a constituir en el segundo después del faraón que gobernaría toda la nación de Egipto? Sin embargo, para Dios nada es imposible. Dios, por eso dice su palabra, que sus caminos y sus pensamientos son totalmente diferentes a los nuestros, y hay una distancia tan grande como de la tierra al cielo. Hermanos, mire lo que dice en el verso 2. Y si hasta aquí la palabra no lo ha tocado, espero que ahora abra su entendimiento y comprenda lo que el Señor está haciendo en medio de su proceso. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Qué interesante, hermanos, que aún viviendo en medio de la esclavitud, José fue un varón próspero, gozó de todo, gozó de todos los privilegios. Dice la palabra más adelante que aún Potifar le entregó todo en las manos de José. ¿Cuántas cosas te estás perdiendo por no asumir con fe, confianza, paciencia y esperanza tu proceso? Ese proceso, Dios tiene grandes cosas y las quiere entregar en tu mano. 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 Solo hay que disponer el corazón y creerle al Todopoderoso. Ese es el problema, que no le creemos. Y Dios testifica no solamente por su palabra, los profetas, a través del Nuevo Testamento. Dios sigue testificando en la vida de cada uno de nosotros y aún no lo creemos. En medio de la prueba, Dios te acompaña. En medio de la prueba, Dios te acompaña. Que este punto se quede bien grabado aquí y aquí. En medio de la prueba, Dios te acompaña. En medio de la adversidad, el Señor está contigo, está presente, no te abandona, te acompaña. Y si aún viviendo como esclavo José fue próspero, entonces preguntémonos, ¿en medio de la adversidad podemos ser bendecidos? Sí. En medio de la adversidad alcanzamos la mayor bendición porque disfrutamos, percibimos, vemos, palpamos la presencia misma de Dios que te toma literalmente de la mano. Y es como si tú te dijera: hija, hijo, no estás solo, yo estoy contigo, yo voy adelante, yo voy atrás, yo voy a tu lado izquierdo, yo voy a tu lado derecho, yo soy tu escudo, yo soy tu fortaleza, nada te pasará. ¿Sabes por qué? Porque la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Y hay una frase que
machacado este año y la voy a seguir machacando, para que la gloria de Dios sea exaltada y la soberbia del hombre sea humillada. Sí, mis hermanos, porque somos soberbios. Somos soberbios. Y en medio de la prueba, Dios enseña a nuestra soberbia que somos insignificantes en nosotros mismos. En Él tenemos identidad, en Él tenemos valor. Y nuestra principal función es dar la gloria a Dios y permitir que la gloria de Dios fluya, se manifieste, salga de adentro de tu corazón, para que tú mismo puedas creer, porque es el Espíritu el que te da el convencimiento. Es el Espíritu de Dios el que nos convence de pecado, de justicia y nos lleva a toda verdad. Hermanos, voy a ir concluyendo. 2 Corintios 4, 8 y 9 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Mis hermanos, aquí tenemos dos realidades: la natural y la sobrenatural. Una realidad natural y una realidad sobrenatural. ¿A quién le vas a creer? ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que vemos. No, de lo que no se ve. Entonces, la verdad natural, según el texto que acabamos de leer, la verdad natural dice que estamos atribulados, que estamos en apuros, que estamos perseguidos, que estamos derribados. Mi pregunta: ¿te vas a quedar ahí? ¿Vas a quedar viendo el horrible y desolador panorama de ese momento, de esa prueba? ¿O por el contrario te vas a aferrar a una verdad que es más grande que la tuya y la mía? A una verdad que ya fue escrita antes de la fundación del mundo. Entonces, tu fe, tu confianza y tu paciencia y tu esperanza te tiene que promover a esa verdad sobrenatural. Y la verdad sobrenatural es una negación de todo lo que ven tus ojos naturales y los míos. La verdad sobrenatural dice: no estás angustiado, no estás desesperado, no estás desamparado y no estás destruido. Guárdalo en tu corazón. Guárdalo en tu corazón. ¿Te sientes afligido? ¿Te sientes débil? ¿Te sientes abatido? ¿Te sientes desanimado? ¿Te sientes con ansiedad, con depresión, con angustia? ¿Estás allí en esa cisterna, en ese pozo? Pues hoy la palabra te dice que nada de eso que están viendo tus ojos naturales es la verdad, porque hay una realidad mucho más grande, hay una realidad mucho más poderosa y que ya fue escrita en el libro de la vida. Así que, para ir concluyendo, la verdad que prevalece es la verdad de Dios, es decir, lo que ya Dios dijo de cada uno de nosotros, lo que ya Dios te dijo. No te dejes engañar por la circunstancia, por la mentira del maligno. No veas lo natural, mira lo sobrenatural, mira lo eterno, mi amado, mi amada. Alguien dijo: la fe no niega lo real. Eso es naturalismo, eso es humanismo. Nosotros la fe la hemos entendido que humanamente no se puede razonar. La razón nos debe ayudar para que nuestro intelecto pueda determinar que nuestra capacidad tiene un límite, pero que la vida sigue más allá de ese límite. Y que para seguir más allá de ese límite, usted y yo necesitamos la fuerza y el poder de Cristo Jesús. La fe razona viendo lo sobrenatural. La fe no se estanca, la fe avanza. La fe avanza. Dios determinó bendecirte con toda bendición espiritual. Así que esas bendiciones ya te pertenecen, arrebátalas. Como lo dijo el Señor desde los tiempos de Juan el Bautista: el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos la arrebatan.
¿Cuántos violentos hay aquí que quieren arrebatar esas bendiciones? ¿Cuántos levanten la mano? No le dé pena. Yo quiero ser uno de esos violentos que arrebate esas bendiciones. Tenemos una lucha y el enemigo quiere arrebatárnosla. No. Pero nosotros, dice su palabra, que es más grande y más poderoso el que está dentro de ti. El que está dentro de ti. El que está dentro de ti, dentro de ti, dentro de ti, dentro de mí. Es más poderoso que el que está fuera en el mundo. Hermanos, los que tienen fe, confianza, paciencia, esperanza, salen en victoria. Recordemos que todos dependemos de Dios. Nosotros únicamente debemos creer, obedecer y avanzar. Avanzar como José. José no se quedó viendo su desgracia. José caminó en fe, en confianza, en paciencia y en esperanza. En medio de la adversidad, avanza. Avanza. En medio de los fuertes vientos que te son contrarios, avanza con más ganas. Hay un viejo refrán que me estoy acordando ahorita y que yo sé que todos ustedes lo saben. Y dice que cuando más fuerte es el toro, mejor es la corrida. ¿Sí o no? Bueno, cuando los vientos están chocando y golpeándonos con más fuerza, es cuando somos fuertes, porque ahí está el poder de Dios que nos impulsa, y contra todo viento y contra toda marea y contra todo que sea contrario, nosotros avanzamos, seguimos, no nos quedamos, avanzamos en medio de la adversidad, en medio de los fuertes vientos avanzamos, en medio del tormento. No te detengas, avanza. ¿Sabes por qué? Porque el Señor, el Rey de Gloria, el Dios que creó todo lo que tú y yo vemos, va contigo. Por eso avanzamos y no nos detenemos. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Hermanos, yo no quiero hablar aquí de prosperidad como esos otros que solo hablan de prosperidad. Yo le he planteado una verdad eterna, pero el Señor no quiere que vivamos como miserables, como pordioseros. Y perdónenme la expresión, pero en ese momento no me llega otra. Dios quiere que tú vivas como un hijo del Rey. Dios quiere que tú vivas como una hija del Rey, 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 como un hijo del Rey, no como el esclavo. Aunque te vean como esclavo, vives como hijo e hija del Rey. José vivió como hijo del Rey, nunca como esclavo. Esa mentalidad de esclavo tiene que desaparecer y tiene que instalarse en nuestra mente y en nuestro corazón la verdadera identidad, la identidad del reino de Dios, que ahora, por la gracia y misericordia de Cristo Jesús, somos hijos del Rey. Hermanos, no puedo terminar este mensaje sin dejarlos con una promesa extraordinaria. Y está en Primera de Pedro, capítulo 5. Y aquí hay dos binarios, versos 6 y 7 y versos 10 y 11. Los primeros dos dice, miren la clave, miren la clave. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, en el tiempo de Él, no en el nuestro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Hay algo que te preocupa? ¿Hay algo que te tiene ansioso o ansiosa? ¿Hay algo que te hace sentir inseguro, inconfortable, temeroso o temerosa, llena de miedo? Dice la palabra, echa sobre mí toda tu ansiedad, porque el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros.
Verso 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, Cristo Jesús, y miren lo extraordinario, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 4 cosas que no se nos pueden olvidar, que aprendemos y que tienen una finalidad del proceso. José fue perfeccionado, José fue afirmado, José fue fortalecido y José fue establecido. Quiero que te lleves eso, amada, amado. Quiero que te lleves eso, que en medio de las pruebas Dios te está fortaleciendo, Dios está afirmando tu carácter, Dios te va a impulsar porque Él es el que te da fortaleza para que no te detengas, sino que sigas avanzando. Pero Dios al final te va a establecer con una base sólida, con una base firme, que aunque venga lo que venga, tú no tienes temor, tú no tienes miedo, porque ya tú sabes quién te sostiene, de quién eres y para dónde vas. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre eterno, te doy en esta bendita mañana. Gracias por tu palabra, tu verdad que ha sido impartida, Señor, en el poder de tu Santo Espíritu. Gracias te doy, Señor, por la vida de cada uno de mis amigos y hermanos aquí presentes, Señor. Y yo te pido, Padre, yo te clamo, yo te suplico que esta verdad tú la cinceles, las claves, Señor, en nuestro corazón. Que en esos momentos de temor, de ansiedad, de angustia, de miedo, de inseguridad, tú estés recordando la palabra que se ha predicado hoy aquí en tu santo nombre, Señor. Que tu Santo Espíritu traiga a nuestra memoria todo lo que ya tú has dicho de nosotros. Que nos ayudes para caminar en fe, para caminar en confianza, para caminar en paciencia, con esperanza, para alcanzar la victoria a la cual tú ya nos has llamado, Señor. Porque todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Que la paz, el amor de Dios esté en cada uno de vuestros corazones, mis hermanos. Dios les bendiga.